1 de cada 20 adolescentes sufre anorexia, bulimia o trastorno por atracón, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Con estos datos nos ponemos en manos de un psicólogo para analizar esta situación y sobre todo la edad de inicio, que ya son los 12 años después del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental. Primero queremos comenzar conociendo qué es exactamente un trastorno de conducta alimentaria, ¿a qué nos referimos? Sí, según el DSM-5, que es el manual diagnóstico aquí en España, los trastornos de la conducta alimentaria son deterioros en la alimentación o en la conducta alimentaria que sufren las personas y que llevan vinculado un deterioro no solamente físico, sino también psicológico y también social. Hay otros manuales también muy importantes a nivel mundial que especifican que los trastornos de conducta alimentaria se pueden ocasionar por tres causas fundamentales. Primero son trastornos en el comportamiento alimenticio que no tienen ninguna otra explicación por otro trastorno mental, ni tampoco por causas culturales. Puede producirse también por problemas en la conducta alimentaria que no tienen nada que ver con obsesiones por la forma y por el peso corporal, o pueden producirse también por personas que tienen verdadera obsesión con el peso y su forma corporal y quieren cambiarla. De cualquier manera, hay muchas definiciones, pero lo que nos tiene que quedar claro es que siempre va a incluir una distorsión de lo que es el hábito alimenticio, de la comida, o una distorsión de la imagen corporal, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que va a influir en las tres áreas, siempre, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel social. Lo que te quiero decir con esto es que cuando se hace una evaluación de los trastornos de alimentación no solamente hay que mirar el peso corporal, no solamente se mira el peso corporal, hay que mirar qué deterioro tiene a nivel físico, qué deterioro tiene a nivel psicológico y qué deterioro tiene a nivel social, porque los tres van de la mano. Al inicio hablaba de anorexia, bulimia, un poco lo más conocido, pero ¿qué tipos de trastornos de conducta alimentaria existen? Los más conocidos son anorexia y bulimia, pero en realidad hay muchos otros. Podemos empezar por el trastorno de pica, que es un trastorno de la alimentación que consiste en alimentarse de productos que no son en absoluto biológicos ni nutritivos, ¿no? Como puede ser arena, piedras, papel, ¿de acuerdo? Es un trastorno habitual en ciertos contextos, ahora te cuento. Hay que tener muy claro que este trastorno solamente se puede diagnosticar a partir de los 24 meses de edad del niño, porque, bueno, tú, Sofía, lo sabrás muy bien, los niños hasta los 2 añitos, su vía de acceso a la información del entorno es siempre a través de la boca, ¿no? Entonces, los bebés siempre pueden coger cualquier cosa y llevárselo a la boca. Es una forma de experimentar qué es lo que tienen en su entorno, ¿no? Entonces, eso es una conducta que se considera normal. Nunca, anterior a los 24 meses, no se considera trastorno de pica. A partir de los 24 meses ya sí. Pero sí que es verdad que es un trastorno que es no es muy habitual, pero si se produce en ambientes muy concretos, ¿no? Pueden ser en discapacidad, cuando existe discapacidad intelectual. En mujeres embarazadas también se ve de vez en cuando algún trastorno de pica. Y en personas desnutridas, ¿no? No tienen una nutrición adecuada y entonces pueden llegar a comer cualquier cosa. No es corriente, pero sí se da de forma habitual en estos contextos, ¿no? En algunas ocasiones en autismo, por ejemplo, no siempre, por supuesto, pero sí en algunas ocasiones. Y bueno, pues es relativamente llamativo. Es un trastorno que puede aparecer en la infancia, puede aparecer en la adolescencia y puede aparecer en la edad adulta. Lo que pasa es que lo más habitual es diagnosticarlo ya desde la infancia porque es muy llamativo y además tiene que ser persistente, claro. Otro de los trastornos que también es propio de los trastornos alimenticios es el trastorno por rumiación. La rumiación es la devolución a la boca de la comida ya tragada, ¿no? La persona que tiene un trastorno por rumiación lo que hace es que mastica, traga de manera natural, normalmente, y después, de manera muy fácil, vuelve a llevarse el alimento ingerido, lo vuelve a llevar a la boca. Vuelve a masticarlo o simplemente lo escupe.
¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, los profesionales tienen mucho cuidado a la hora de diagnosticar este trastorno, porque puede confundirse con el reflujo, con ciertos problemas gastrointestinales. Hay que tener un poco de cuidado. Hay ciertas diferencias, y es que cuando una persona tiene reflujo, evidentemente esa regurgitación de la comida no es voluntaria, que sí ocurre, sí es voluntaria en el caso del trastorno de rumiación, pero además es un poco desagradable, a no ser que la persona esté ya muy acostumbrada a ese reflujo, ¿no? Es desagradable, no es agradable. Sin embargo, en el trastorno de rumiación, primero no hay náuseas, no hay en absoluto una sensación desagradable cuando devuelven la alimentación a la boca, ¿no? Eso es lo que más llamativo y lo que suele marcar la diferencia entre el trastorno de alimentación y luego problemas gastrointestinales. El siguiente trastorno que podemos hablar es el de evitación y restricción de la comida. Aquí también hay que tener un poco de cuidado. Es un trastorno alimenticio cuando hay una evitación del consumo de alimentos, pero hay que tener un poco de cuidado porque mucha gente, sobre todo muchos niños, son muy delicados a la hora de comer, sobre todo hoy en día, ¿no? Ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Hay muchos niños que son muy delicados, que restringen muchos tipos de alimentos, ¿no? Solo le gusta lo que le gusta, lo demás no se lo come. Hay que marcar una diferencia, y es que esos niños normalmente no tienen bajo peso. Es muy raro que un niño que simplemente sea caprichoso a la hora de comer tenga bajo peso. Sin embargo, las personas que tienen un trastorno de evitación o restricción de la ingesta sí que suelen evidentemente tener un bajo peso. Están por debajo de lo normal. Este trastorno se suele dar también en la infancia, puede aparecer en la infancia, puede aparecer en la adolescencia y puede aparecer en la edad adulta también. Y empezamos con la anorexia, ¿vale? Que es un poco el más llamativo casi de todos, junto con la bulimia. La anorexia es muy particular y tiene muchas características, aunque muchas características que son solo exclusivas de la anorexia, pero cuidado que se pueden confundir con otros trastornos. Luego hablaremos de ellos si quieres. La anorexia tiene, te voy a nombrar algunas características que son fundamentales, ¿vale? Mira, la primera es que hay una restricción de la ingesta, evidentemente, ¿no? La persona que tiene anorexia no quiere comer, ¿de acuerdo? Además, puede que haya purgación o no. En algunos casos no se da. Hay anoréxicos que solamente dejan de comer y empiezan a bajar de peso por esa restricción, pero no tienen una purgación después. O sea, lo poco que comen no lo vomitan o no lo purgan de otras formas. Sin embargo, hay otros anoréxicos que sí, en algunas ocasiones tienen conductas de purga, ¿vale? O sea, comen cierta cantidad de alimentos, normalmente no mucho, pero luego se purgan de manera constante, ¿vale? Otra de las características en la anorexia es que el índice de masa corporal está por debajo de los límites, es decir, normalmente la anorexia siempre está por debajo de los límites. Un índice de masa corporal de 17,5 por debajo va a ser un motivo para empezar a sospechar que hay una anorexia de por medio. Lo normal está entre un 18,5 y un 24,9. Por otra parte, las mujeres, por ejemplo, tienen una alteración importante en su menstruación. Cuidado porque tarda tiempo, o sea, desde que una persona decide tener estas conductas hasta que se le retira la menstruación en las mujeres, suele pasar mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado, o sea, el que esa mujer tenga la regla no significa que no tenga anorexia, pero con el paso del tiempo al final casi siempre llega ese desarreglo. En los hombres también ocurre con la hormona testosterona, que es la hormona sexual en los hombres. Se nota menos, evidentemente, ahí no tienes, no es un dato tan claro, pero bueno, también ocurre. Por otra parte, hay una distorsión evidentemente de la imagen corporal. Cuidado, no todos los trastornos alimenticios tienen una distorsión de la imagen corporal. Las personas que tienen un trastorno de rumiación no tienen por qué verse gordos. Las personas que tienen un trastorno de pica no tienen por qué verse gordos o delgados, no tienen ese problema. En la anorexia siempre ocurre, hay una distorsión de la imagen corporal. Por otro lado, hay una negación de los síntomas. Cuando va pasando el tiempo, el anoréxico suele mentir.
aparte de que niega todo lo que le está ocurriendo, aunque tú se lo estés diciendo o le estés dando pruebas claras de lo que está ocurriendo. También hay una hiperactividad, sobre todo en varones. Tienen verdadera obsesión por el peso y la forma corporal, y en muchos casos esa obsesión les llega a producir tal nivel de estrés que solamente son capaces de calmarlo a través de una compulsión, ¿vale? Por ejemplo, de una purga. O sea, ellos comen porque están obsesionados con su peso, pero comen muy poquito, pero ese poquito que comen les causa esa obsesión por deshacer ese valor calórico que han metido para el cuerpo, les causa que obligatoriamente tengan que hacer alguna conducta purgativa, ¿vale? Insisto un poquito en esto porque hay muchos casos de anorexia que están vinculados a trastornos obsesivos compulsivos, ¿vale? Hay mucha vinculación entre los dos que, si quieres, luego comentamos un poquito. Realmente la gente anoréxica sí que tiene obsesiones y sí que puede tener compulsiones, no en todos los casos, pero es muy habitual encontrarlo y es muy habitual confundirlo, ¿vale? Y bueno, por último, te quiero hablar de la alteración del estado de ánimo. Las personas anoréxicas, acuérdate que te he dicho que siempre van a tener una desvinculación a nivel social, ¿no? Al final van a acabar separándose de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y van a tener una alteración emocional muy importante. Va a tener momentos en los que se encuentren muy subidos de ánimo porque ven que controlan la situación o porque algo de lo que han hecho les ha llevado a conseguir unos objetivos, y sin embargo rápidamente al día siguiente o en el mismo día se van a frustrar porque opinan que eso no es suficiente y que jamás llegarán a obtener lo que verdaderamente buscan, que es imposible. Sofía, y ahora te hablo un poco de lo que es la bulimia, ¿vale? La bulimia no tiene nada que ver con la anorexia, aunque tienen puntos en común, pero son muy distintos. La bulimia, lo más llamativo es que son personas que tienen atracones, ¿no? Llevan a cabo atracones, que es una forma compulsiva de comer, y hay atracones de dos tipos. Hay atracones que son objetivos, es decir, lo que como es muchísimo y meten para el cuerpo cantidades ingentes de calorías, y eso les va a llevar siempre a la purga, después, que ahora te hablaré. Y luego también hay atracones que son subjetivos, ¿no? Que es más bien la sensación de que he comido mucho, pero en realidad es más bien la sensación de culpa. Realmente no ha habido tanto valor calórico, no hay tanto valor calórico en lo que han consumido, pero esa culpa también les va a llevar a la purgación. A la purga. Eso es lo que te quería comentar. La bulimia siempre tiene atracones y siempre tiene purgas, ¿vale? De cualquier manera van a hacer que desaparezca todo ese valor calórico que ha entrado en su cuerpo, ¿de acuerdo? A través de vómitos, a través de laxantes, hay diferentes maneras. Por otro lado, bueno, por supuesto, igual que en la anorexia, tienen una distorsión de su imagen corporal, no se ven como realmente son, y son personas exactamente igual que en la anorexia, pues con baja autoestima. La anorexia suelen ser personas más perfeccionistas que en la bulimia. La bulimia no son tan perfeccionistas, tienen esa falta de control, ¿no? Esa sensación de falta de control, entonces tampoco de repente se atracan a comer como en otros momentos están quitando todo ese valor calórico del cuerpo, son desordenados. Los anoréxicos son mucho más rígidos en su comportamiento. Y bueno, por último te hablo del trastorno de atracón. Hay alguno más, pero yo creo que estos son los más llamativos o los más importantes, por así decirlo. El trastorno de atracón es muy parecido al de la bulimia, solo que solamente cuenta con la primera parte, con la parte del atracón. Pero las personas que tienen este tipo de trastorno no tienen purgas, no se purgan después. Entonces, evidentemente, son las personas que tienen el trastorno alimenticio, pero que más obesidad van generando, porque evidentemente los atracones van perjudicándoles de manera más agresiva, ¿no? Y Line, nos comentabas que se puede confundir estos trastornos con otros distintos.
Sí, hay ciertos diagnósticos que son diferenciales, o sea, hay que tener cuidado porque podemos confundirnos. Por ejemplo, si los profesionales se encuentran con alguien depresivo, las personas depresivas muy a menudo pierden el apetito, ¿no? Incluso pueden llegar a perder peso. Y entonces, en algunas ocasiones, sobre todo en adolescentes, porque en personas mayores la depresión es un poco distinta, pero en adolescentes no es esa, quizá no se presente de esa manera tan dramática, me quedo en casa, no quiero hablar con nadie, me quedo a solas, ¿no? En los adolescentes las depresiones son un poco más activas, ¿no? Entonces sí que pueden confundirse fácilmente con un inicio de una anorexia que en realidad no lo es, ¿vale? La diferencia es que evidentemente la persona depresiva que no tiene ningún trastorno alimenticio no tiene ninguna obsesión ni con su peso ni con su forma corporal, no come pues porque no tiene hambre y adelgaza evidentemente porque su ingesta ha disminuido, pero no por nada más. Por ejemplo, pueden llegar personas con ansiedad. Las personas con ansiedad en algunas ocasiones recurren a la comida para quitarse esa sensación, ¿no? Pueden darse algún atracón, pero en absoluto está vinculado a un trastorno verdadero de alimentación, sino bueno, pues es simplemente una forma de calmar un poco esa ansiedad que sienten en algún momento. También es verdad que pueden dejar de comer las personas ansiosas en un momento determinado, perder un poquito de peso, pero nunca de manera tan llamativa como en trastornos de alimentación. Y hablabas de que se puede confundir con los TOC. Comórbido sería el trastorno obsesivo-compulsivo, porque sobre todo particularmente con la anorexia, ¿no? Ten en cuenta que la anorexia también hay obsesiones, hay una obsesión absoluta por el peso corporal y por la forma del cuerpo, y entonces eso le va a llevar a tener conductas realmente compulsivas, además muy rígidas, muy estables, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo es que es una obsesión patológica por la perfección, ¿vale? Lo que pasa es que un anoréxico también puede tener esa vinculación, o sea, normalmente, de hecho, es muy habitual encontrarte anoréxicos que son muy perfeccionistas, es parte de su... Entonces, en algunas ocasiones es muy difícil diferenciar unos de otros. La mejor forma, normalmente un trastorno obsesivo-compulsivo tiene más de una obsesión compulsiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre hay que buscar esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo más aparte de mi obsesión por la comida, tengo obsesión por otras cosas y compulsiones por otras cosas, evidentemente me tienen que ver bien y diagnosticar bien si tengo o no un trastorno obsesivo-compulsivo. Cuidado, hay trastornos obsesivos-compulsivos que también tienen trastornos de alimentación, también pueden ser anoréxicos, o sea, son comórbidos, pueden vivir juntos y en algunas ocasiones les es muy difícil diferenciarlo. Podemos encontrarnos también con algunos otros trastornos que pueden confundirnos un poquito, por ejemplo el trastorno delirante. Hay personas que tienen delirios que pueden llegar a pensar que, por ejemplo, que ciertos alimentos están envenenados, ¿no? Entonces eso nos puede dar pie a pensar que no ingiere esos alimentos porque tenga algún problema de la conducta alimenticia y no sería así, ¿de acuerdo? Hay algunos autistas que también pueden tener algunos atracones o alguna característica en particular con algún trastorno alimenticio y sin embargo, bueno, pues es algo intrínseco del autismo, ¿no? También hay que tener un poquito de cuidado. Y luego hay evidentemente enfermedades que son metabólicas y endocrinas que también nos pueden llevar a una confusión. No es un trastorno alimenticio, las personas que adelgazan muy rápido en muy corto periodo de tiempo puede ser que tengan pues alguna dificultad endocrina que sea la que esté causando este trastorno, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Quizá un dato que nos interesa mucho es qué factores pueden ayudar, ¿no?, a que prolifere, por así decirlo, estos trastornos. Sí, hay factores siempre que son predisponentes. Luego hay factores que son desencadenantes y hay factores que son de mantenimiento. Te cuento un poquito cada uno, ¿vale? Los predisponentes es cuando una persona nace, dónde nace y cuál es el entorno que tiene, ¿no? Y que puede favorecer en un momento determinado que se llegue a desarrollar algún tipo de trastorno. Por ejemplo, las personas que tienen baja autoestima
es un factor predisponente. Personas que en la familia tengan casos de obesidad o sobrepeso, también es un factor que luego que puede llegar, sobre todo en la adolescencia, a marcar un poco esas conductas que te pueden llevar a un trastorno de alimentación. Predisponente, bueno, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Predisponentes esos niños que se han criado en ambientes demasiado protectores. Todas esas cosas pueden predisponernos a dentro de un tiempo que podemos desarrollar un trastorno de conducta. Los factores desencadenantes es pues el entorno donde tú te rodeas. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un poquito de sobrepeso e inicias una dieta y esa dieta hace que todo el mundo te diga lo guapa que estás, ¿no? Entonces, evidentemente eso se te va a quedar marcado, ¿no? Y vas a asociar siempre, si quiero estar guapa, tengo que estar a dieta, ¿vale? Personas que tienen muy baja autoestima, personas que encima son perfeccionistas, personas que tienen una necesidad imperiosa de gustar, pues evidentemente todas estas cositas le van a ayudar a que el trastorno aparezca. ¿De acuerdo? También a nivel social, evidentemente, por ejemplo, la adolescencia es un nivel desencadenante, siempre, ¿no? La adolescencia es muy dura. Los chavales tienen que encajar y encajar hoy en día la forma física y mantener un peso adecuado a algunas personas les resulta muy duro, ¿no? Tener que encajar ahí. Otro factor desencadenante es el ejercicio físico. ¿Vale? Sobre todo los adolescentes empiezan a hacer ejercicio físico y es muy gratificado también. Es qué bien estás, qué bien te sienta, y ese ejercicio físico pues, bueno, puede desencadenar, puede llegar a una vigorexia, y la vigorexia puede desencadenar algún trastorno alimenticio. En fin, se puede complicar un poco la cosa. Y luego hay factores de mantenimiento, como son la desnutrición. Cuando una persona ya tiene una anorexia importante y está desnutrida, la desnutrición hace que no razones convenientemente, ¿no? Entonces la terapia se hace muy difícil, se les hace muy difícil a los profesionales. Por otro lado, la baja autoestima, por supuesto, decimos lo mismo, baja tolerancia a la frustración. Las personas que tienen estos rasgos de personalidad siempre van a ser más propensos a mantener el trastorno activo. Hablamos de que cada vez parece que hay más casos. Es muy importante poder detectarlo en sus primeros estadios, ¿no? O prevenirlo. Sí, es totalmente importante. Cuanto antes lo detectes, mucho mejor, ¿no? Es mucho más fácil de corregir. Lo que pasa es que ten en cuenta que al principio no suele ser muy llamativo. Lo hacen de manera muy disimulada y, en fin, es difícil. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos síntomas que podemos, que nos pueden dar una pista de por dónde va la cosa, ¿vale? A nivel físico, las personas pueden tener problemas cardiovasculares, pueden empezar a tener problemas gastrointestinales, pueden tener problemas de riñón, incluso pueden llegar a tener algún problema a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes. Si tenemos a alguien muy cercano que empieza a tener ciertas molestias físicas o ciertos síntomas físicos y además están acompañados de otras cosas, bueno, pues podemos entender que algo está ocurriendo, ¿vale? A nivel conductual, por ejemplo, las personas que tienen trastornos alimenticios, bueno, por ejemplo, de pica, el trastorno de pica o de rumiación, pues está muy claro, ¿no? Pero hay otros trastornos que pasan más desapercibidos, que tenemos que estar pendientes de, sobre todo nuestros adolescentes, que el ejercicio físico no sea excesivo y obsesión por el ejercicio físico. Es muy bueno el ejercicio físico, pero siempre comedido, ¿no? El uso de la báscula, las personas sobre todo las mujeres que están todo el día pesándose, eso ya te puede dar una pista de que algo está ocurriendo. A nivel conductual, pues si yo me empiezo a esconder para comer, no como con la familia, empiezo a poner excusas para comer a solas, si siempre después de comer me levanto y me voy al cuarto de baño, y sobre todo también hay que estar muy pendiente porque las personas que tienen trastornos de la alimentación se quedan solos a nivel social, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Si alguien empieza a
algún adolescente empieza a querer quedarse en casa y a rechazar un poco el contacto social, podemos empezar a pensar que algo pueda estar ocurriendo, ¿no? En su gran porcentaje afecta más a mujeres. Sí, los trastornos alimenticios afectan mucho más a mujeres. Por ejemplo, la anorexia, del 100% de anorexia, entre el 5 y el 10%, creo recordar, son solamente entre el 5 y el 10 son varones. Y en bulimia entre el 0,4 y el 10% son varones, ¿vale? Ahora bien, científicamente parece que es evidente que la mujer está más predispuesta a tener trastornos de la conducta alimentaria, pero también es verdad que se está viendo que los hombres acuden menos, por lo tanto no están diagnosticados. Hay muchos hombres que tienen trastornos de alimentación y no están diagnosticados, por lo tanto no están en estos porcentajes que nos dan las estadísticas. Los tratamientos para paliar estos trastornos, ¿dónde se hacen? ¿Cómo se hacen? Pues ahí se pueden hacer en 3 lugares distintos, ¿no? Se hace a nivel ambulatorio, pues lo que es una terapia con psicólogo, psiquiatra y otros médicos involucrados, siempre personas profesionales en este ámbito. Digo de manera ambulatoria, los que llevan el tratamiento a nivel ambulatorio son personas, primero, que suelen estar concienciadas de que quieren dejar el trastorno, Sofía. ¿Vale? O sea, lo normal es que la persona quiera dejarlo, aunque en el fondo mienta un poquito, aunque se resista un poco, pero sí que tiene iniciativa propia. Luego también suelen ser personas que están acompañados a nivel familiar, ¿no? Que la familia acompaña en el proceso y encuentran un apoyo. Luego también son personas que evidentemente su vida no corre peligro, ¿no? Entonces se puede hacer porque las terapias y los tratamientos para trastornos alimenticios van despacito, se necesita mucho tiempo, los psicólogos clínicos necesitan mucho tiempo para llevar a cabo la terapia. Entonces, se tienen que juntar una serie de factores para que se pueda llevar a cabo de manera sencilla a través de un tratamiento ambulatorio. Cuando la cosa se complica un poquito, que suele ser porque, por ejemplo, no tenga familia que le apoye, ¿no?, a esa persona o que sea el tratamiento un poquito más complicado, se puede hacer un tratamiento hospitalario de día, ¿no? Entonces, la persona va al hospital, es tratada por un equipo médico muy importante y lo normal es que vaya todo bien, ¿vale? Cuando se complica un poco, o en personas que no quieren admitir que tienen el trastorno bajo ninguna circunstancia, o personas que no tienen apoyo familiar en absoluto, o que verdaderamente ya su vida en un momento determinado pueda estar corriendo peligro, se hace una hospitalización y allí se lleva a cabo. Lo que sí podemos hacer a nivel más personal, más individual, es pensar que todas las personas merecen respeto, ¿no? Que no todas las personas nacemos igual, y sobre todo ser muy conscientes de que un trastorno de conducta no es un trastorno de la conducta alimentaria no es una tontería.